El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y por VISTV, canal 1090. Dice la prensa, el reloj marcaba a las 7:04 de la mañana cuando María José Redondo Llenas salió del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, después de cumplir una pena de 30 años por el asesinato de su primo José Rafael Llenas Aybar en 1996. Tras abandonar la prisión, Redondo Llenas se acercó a los medios de comunicación y expresó unas palabras donde indicaba su arrepentimiento profundo y respeto por el dolor causado. Lo primero que quiero expresar es mi arrepentimiento profundo. No es algo nuevo en mí. Frente a Dios, cada día pido perdón. Así lo he hecho durante todos estos años, dijo frente a la entrada de Najayo. Posteriormente indicó que quiere dejar su respeto absoluto por las personas que sufrieron las consecuencias de sus actos. Quiero dejar claro mi respeto absoluto, respeto por el dolor que he causado, respeto por quienes han sufrido las consecuencias de mis actos, respeto por las instituciones y por la sociedad que legítimamente exigieron justicia. Y él reveló que durante las 3 décadas que estuvo encerrado tuvo un proceso de constante transformación debido a que participó en procesos educativos desde la alfabetización hasta el nivel universitario. Aseguró que sirvió como estudiante facilitador y guía de sus compañeros. De igual forma, dijo que completó estudios en Derecho y Formación Técnica Agropecuaria. Comentó que el hecho fue el 3 de mayo de 1996, cuando apenas tenía 19 años. Junto a él estuvo su compañero Juan Manuel Molinés Rodríguez, que tenía 18 años y salió en libertad el 5 de mayo, el 5 de mayo del 2016, tras cumplir 20 años de prisión. Esto no es común que un ciudadano, que una persona cumpla la pena completa. Lo normal es que a mitad de condena o antes se vayan. Este fue un hecho lastimoso que hirió la conciencia nacional y que además dejó confuso. Hay cosas que no se aclararon vinculados a este crimen que no fueron condenados, sino que al contrario fueron favorecidos para que escaparan del país por su condición de diplomáticos. Hay muchos hechos oscuros de este evento luctuoso, de este crimen. Lo que esperamos ahora es que la sociedad perdone al condenado. Ya cumplió su pena para la que establece el código. Ante la sociedad, ya él pagó su culpa. No queremos decir con esto que se va a restituir lo que pasó, no. Pero la sociedad establece castigo para un crimen y esto fue ya hecho. Tenemos la información de que el presidente de la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas, Omar Chaín, declaró que la aviación comercial dominicana está pasando por una compleja situación tras las alzas
sostenidas en los precios del combustible de aviación, el APTU, y dijo que su incremento constante ha obligado a las compañías que operan en el país a replantear estrategias, revisar estructuras y adoptar medidas de eficiencia para poder seguir operando. Chahí destacó que las líneas aéreas atraviesan una etapa de tensión silenciosa, una de esas coyunturas que no siempre se reflejan en titulares estridentes, pero que se sienten en cada operación, en cada despegue calculado al milímetro y en cada ruta evaluada con lupa. Y digo que en el centro de esa realidad se encuentra un factor determinante, el alza sostenida en los precios del combustible de aviación, un componente que por sí solo puede definir la rentabilidad o pérdida de un vuelo. La presión se traslada así a toda la cadena operativa, afectando desde la planificación de rutas hasta la frecuencia de los vuelos. Shahin aseguró además que es propietario de la línea aérea dominicana Air Century. Contrario a lo que se podía suponer, el panorama no apunta a una retirada masiva ni a recortes indiscriminados, añadió, sino dijo que lo que se está produciendo es un proceso más complejo y técnico con esta crisis que afecta al sector aeronáutico. Refirió que las aerolíneas analizan con rigurosidad quirúrgica la rentabilidad de cada proyecto, la eficiencia de sus productos y el nivel de ocupación de las aeronaves. En este ejercicio constante, algunas rutas pueden verse reducidas o modificadas, pero estas decisiones responden a criterios estratégicos. Expuso Chaín que aún así el verdadero desafío trasciende las decisiones internas de las aerolíneas. El entorno operativo de la República Dominicana continúa siendo más costoso en comparación con otros destinos del Caribe y de América Latina. A los elevados precios del combustible se suman tasas aeroportuarias y cargos asociados que encarecen significativamente la operación aérea. Esta combinación limita la competitividad del país en un momento en que la conectividad aérea se ha convertido en un factor clave para el desarrollo económico y turístico. Y hay que notar que, no obstante lo que se diga, todavía el panorama de la aviación comercial está difusa. ¿Por qué? Porque no se sabe dónde va a parar el tema de las aerolíneas y sus costos. En Europa, los recortes son grandes. Hay una reprogramación inclusive para las rutas y la frecuencia de vuelos. Esto es acogedor al pánico. La situación es complicada, muy complicada. Yo no sé en qué medida o cómo va a afectar el turismo nacional, porque cuando sube el transporte o las líneas aéreas tienen que suspender vuelos o distancias, destinos, todo se arma un lío. El sector turístico no ha hablado, no se sabe cómo está la cosa. Uno se imagina que están aguardando a ver dónde se para la pelota, pero la verdad es que la situación es muy confusa y muy delicada para el negocio del turismo. Esto puede ser devastador, puede ser muy difícil para este negocio si se prolonga el cierre del estrecho de Hormuz, por donde circula la mayor parte, bueno, la mayor parte, no, la quinta parte más de la quinta parte del combustible que se comercia en el mundo. Y de alguna forma se nos pega. Vamos a ver
¿Dónde termina esto? Aunque yo sé que el combustible que se sirve a los barcos, a los aviones, el Aptur, es fabricado por Refidosa, es con combustible de Sudamérica. Vamos a ver, pero hay que estar atento a cómo se desarrolla este asunto y qué medidas adoptará el gobierno. Esto puede ser un daño tremendo para el turismo dominicano en todo el sentido, pero porque los aviones, por ejemplo, se vienen cargados y se reabastecen aquí. Ojalá que en este cambio de suplente, de administración, sea favorable para los negociadores, aquí hubo un tiempo en que venían aviones a cargarse de combustible porque les resultaba mucho más barato. Debe ver si puedo narrarle esto, que es tremendo. Bueno, voy a hacer una pausa ahora, a ver si puedo conseguir a Víctor Rosario. Y después le voy a contar un episodio de hace 30 años. Vengo ahora. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, bienvenido a su programa. Saludos, Alfredo, y saludos a todos los amigos que nos siguen en esta consulta de negocio. Alfredo, estamos en el mes de mayo, un mes muy importante, y hoy, antes de que entremos al tema de hoy, quizás quiero comentar brevemente la noticia con la que cerró este fin de semana, y fue la decisión del presidente Abinader de detener el proyecto de exploración lo que se llama como el proyecto Romero, que era la exploración de factibilidad de explotar una mina de oro en la zona de San Juan de la Maguana. Eh, Habíamos comentado esto la semana pasada, se dio en este fin de semana una marcha que se había programado de la población en contra del proyecto, una marcha que terminó con bombazos y demás cosas, pero realmente no quiero referirme a esto, más que todo es la decisión. Creo que en esto, todo lo que son proyectos que tienen impacto en el medio ambiente, primero, tiene que haber la transparencia por parte del Estado cuando se esté evaluando o no un proyecto de este tipo y no entrar en las retóricas de si lo aprobó la exploración, porque lo que hay, porque no es que había un permiso para explorar la factibilidad, que según lo que dijo el presidente en su alocución muy breve, era un permiso dado por otro gobierno. Creo que el tema aquí no viene si lo dio un gobierno o no. Al final de cuentas, el Estado es uno. Cambia el incumbente de turno, pero el Estado sigue corriendo. Y cuando un Estado da un permiso, que es lo mismo de dar un permiso para poner un negocio, una farmacia, una estación de combustible, una explotación minera, lo dio el Estado. Cumpliendo o no cumpliendo, otra cosa. Quizás aquí, que estoy de acuerdo con que este proyecto, como lo comenté la semana pasada, todos los proyectos que impactan el medio ambiente hay que sopesar los dos lados de la moneda. El lado del impacto al medio ambiente y lo que esto implica y el lado de negocio. Que La al final, minería siempre, siempre hace daño. Siempre. siempre, oye, no, importante. Y aquí yo quiero ser muy puntual con el tema. Todo lo que es la producción de cualquier tipo de producto, lo que tú quieras, impacta el medio ambiente. Unos más, unos menos. Porque al final de cuentas, la vida humana con su día a día impacta. Es decir, el tú y yo poder estar compartiendo con los amigos que nos siguen ahora mismo, se tiene que producir energía eléctrica para poder estar aquí. La producción de energía eléctrica tiene un impacto. Es decir, que al final la producción de los componentes, de los chips, tiene impacto en el medio ambiente. Por eso siempre hay que tener un equilibrio entre lo que implica una cosa y lo que implica la otra, para cuando se toma una medida de aceptar o no, simplemente sea algo lo más beneficioso para la población. Ojo, y cuando digo la población,
es el todo, que creo que es lo importante como tal. Pero quería comenzar con esto porque lo comentamos la semana pasada. Dijimos que íbamos a ver qué iba a ocurrir. Lo que está, por lo menos lo que yo interpreté del breve discurso del presidente es un stop al proceso de exploración. No, él no habló de una cancelación, fue un stop. Hay que ver si es un stop definitivo, si es un stop momentáneo. Esto el tiempo lo dirá, qué va a ocurrir con este tipo de cosas y realmente tendremos que tocarlo según su momento como tal. Pero vámonos, mira, voy a mi tema principal del día de Si hoy. no sé si tú entiendes el tema. Ese proyecto está en una zona peligrosa, peligrosa, Víctor, para la En- calidad del agua de San Juan de la Maguana es, y además el futuro a corto plazo. Además exacto. de las excavaciones que podría dejar en la exploración, montante, vi un diseño ahí de una que sería del tamaño de lo que es el Centro Olímpico, no, el Botánico. Sí, vos te digo, siempre tener en cuenta esto, porque hemos visto todas las zonas, todos los impactos y todas las cosas que ocurren. Pero mira, vámonos para el tema de hoy, que también es otro tema, y quizás viendo todas las noticias de estas últimas semanas y todo lo que está pasando, fíjate que, y voy a usar algún preámbulo a mi tema de hoy. En el fin de semana se anunció el cierre de operaciones de Spirit, que ha impactado mucho en nuestro país porque tenía muchos vuelos desde República Dominicana, muchos empleados que se quedan sin trabajo, mucha gente que se ha quedado enganchado con vuelos comprados que no se van a dar. Hemos visto una cantidad de cierre de operaciones de negocio internacionalmente y localmente, que estamos viendo muchos negocios que sencillamente se ven cerrando. Y desde el punto de vista de la canasta básica del hogar y del punto de vista de los negocios, hemos visto últimamente un incremento continuo en los precios. Esto nos lleva a una reflexión desde la perspectiva de negocio. El costo de los negocios y poder operar un negocio en nuestro país en estos tiempos de crisis. ¿Y partimos de qué? Fíjate, el aumento de los precios implica aumento en los costos. Y te voy a poner un caso, varios casos en particular. Combustible. Hemos visto cómo el precio de los combustibles ha ido en un proceso escalonado, subiendo continuamente, y no es los combustibles, aumenta los combustibles y tú tienes un efecto en cadena a todos los productos que ameritan combustible, ya sea para transportarse, ya sea para la energía eléctrica, para lo que tú quieras. Ahora, vámonos a algo muy básico que comentaba yo en una reunión en el día de hoy, y es el botellón de agua. Todos tenemos que comprar botellones de agua para nuestros hogares. Botellones, botellitas, lo que usted compre. Vamos al botellón, que probablemente es el producto icónico que todos tenemos en nuestros hogares. El botellón de agua, yo hice un cálculo en estos días y en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, el botellón de agua ha subido, por lo menos en la zona donde está mi oficina, ha subido un 30%. Hace 2 o 3 meses, un botellón de agua se vendía en los colmados a 100 pesos. Hoy se está vendiendo a 130. Tú dirás, son 30 pesos. No, yo no veo 30 pesos. Yo veo un incremento de un 30%, que es el dato interesante aquí. No son los 30 pesos, porque dirá, con 30 pesos yo no compro casi nada. No, es que estamos hablando de un incremento de un 30% que, ojo, impacta a la casa, porque tú tienes que comprar botellón de agua para tú tomar, hacer hielo y todo lo que tú haces con el botellón de agua, pero impacta el negocio. Imagínate tú que tú y yo tenemos una cafetería donde preparamos jugo. Óyeme, el agua es fundamental para preparar jugo. Si el agua te está subiendo un 30%, ¿qué va a pasar al final de la cadena con lo que tú vendes? Es muy simple. Óyeme, es muy simple. 30% en uno de tus insumos, tú tienes un problema. Pero tú tienes un incremento en la energía eléctrica, tú tienes un incremento en los combustibles, tú tienes un incremento en cualquier insumo que tú compras para los negocios o productos que tú compras para tu hogar. Sí, Entonces, hay una cosa, es un aumento en cualquiera y todos. ojo, pero encima de esto, tú tienes, y me voy al lado de negocio, como las estructuras de costo, en este último año y algo, el gobierno dictaminó 2 aumentos de salario. Ojo, ojo, yo estoy de acuerdo con los aumentos de salario, que
Uno entró en vigencia el año pasado, entró en vigencia ahora en el mes de febrero. Todo esto te aumenta tu estructura de gastos fijos, administrativos, pero tu estructura de costo de lo que tú vendes, porque sea que tú produces algo. Vamos a nuestra cafetería. Vamos a tener una cafetería que vende jugo y sándwich. Y vamos a decir que no vendemos jugo de limón y el típico sándwich de jamón y queso. ¿Qué pasa? Si sube el pan, si sube el precio del jamón, sube el precio del queso, los limones están escasos y están más caros, la energía eléctrica te sube, pero me sube el botellón de agua. ¿Qué está pasando? Y además yo tuve que aumentarle al Aguanta, muchacho que Víctor. tenemos en la cafetería, le Pero, tuvimos que subir Víctor, el el sueldo. acarreo de esos productos a tu negocio también sube de precio. Subió de precio, mi estructura de gastos fijos subió, mi estructura de costo, lo que son los insumos de hacer los sándwiches y el jugo, que es nuestro ejemplo hipotético subió, aumenta los gastos, aumenta los costos. Ahí viene, es una ecuación que te da automáticamente un resultado, hay que subir los precios. La respuesta se ve muy obvia, pero no en todos los casos aplica la misma respuesta. Y te voy a poner varios ejemplos. Vamos a empezar con negocios que el precio está regulado. Hablaba en estos días con unos amigos que están en el negocio de los combustibles y dice, espérate, a mí me han subido todos mis costos, nómina y demás, pero tú sabes que el margen al que vende combustible es un margen que está prefijado por el Estado. Ellos no pueden cambiar el margen, pero tú tienes una estructura de costos que se te quedó, que te subió, tus gastos administrativos subieron, pero tú tienes el mismo margen y te está ganando lo mismo de donde tienes que cubrir todos tus costos. En ese caso tú no puedes subir precios. Pero se da el caso, vámonos al caso de nuestro negocio hipotético, de una cafetería que vende sándwich y jugo. ¿Qué pasa? Tú y yo estamos por la ley. Esos dos empleados que tenemos ahí están en la TCS, se les paga nómina, AFP, ARS, todo lo que manda la ley para todas las empresas. Encima de eso, nos tuvimos que montar en facturación electrónica, porque el día 15 de mayo ahora, todo el mundo tiene que tener facturación electrónica. Yo tengo que pagar un software para a emitir factura con valor fiscal o lo que tú quieras. Ojo, pero tú y yo estamos compitiendo con un señor que se pone en la acera del frente, que viene toda la media por la mañana en una guaguita y vende los mismos jugos que nosotros y vende los mismos sándwiches que nosotros, pero ese señor te informal. Importante, la mitad de los negocios en nuestro país, según los datos oficiales, operan de manera informal. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú y yo que estamos operando nuestra cafetería por la ley, pagando todos nuestros impuestos, ya pagamos impuestos, pagamos anticipos, todo lo que tú quieras. Yo estoy compitiendo con Gensi, que está al frente de nosotros, que viene en un carrito, en una guaguita por la mañana, a vender los mismos jugos de limón, a vender los mismos sándwiches. Encima, Gensi se conecta al poste de luz que está por ahí y se conecta por la izquierda al coso. Es decir, que no paga energía eléctrica. Yo sí tengo que Cambien el, pagar. el nombre, por favor. Está bien. Pero es para que sigamos nuestro ejemplo, porque, ojo, a veces teorizamos mucho y nos quedamos en la semántica. Pero fíjate que te estoy poniendo un negocio básico que quiere y tiene que operar legal. Pero yo estoy compitiendo con ese negocio al frente y que sigue vendiendo el jugo y el sándwich al mismo precio. A mí mi estructura de costos subió, pero digamos que el negocio del frente, como le subieron los limones, está vendiendo un poquito más caro el jugo. Yo lo más que puedo igualarlo, porque si yo lo subo a mi realidad, entonces viene un tema de competitividad de mercado. Porque la persona que pasa por el frente de mi cafetería y el carrito del frente, a mí me tiene que pagar los jugos y los sándwiches un 20, un 30% más caro, mientras que el del frente lo vende solamente un 10% más caro que como estaban hace 3 meses. Perdí negocio. Porque entonces, ¿a quién le va a comprar el público? Al público le importa si yo pongo impuestos. Al público le importa si yo tengo los empleados en la seguridad social. Entonces, ojo con esto, el ser sustentable, especialmente en esa masa de negocio que vive el día a día, se está haciendo cada vez más difícil. Y eso, que no voy a hablarte de la famosa ley de los residuos sólidos, en donde por lo menos dieron un compás de espera en lo que el Congreso le busca la vuelta, pero el compás de espera vence en junio. Porque todo lo que pagamos impuestos ahora en abril, nos dieron un compás de espera sin recargo hasta el mes de junio. En el caso del mes de junio, porque imagínate tú, si esa cafeterita nuestra vendió muchísimo el año pasado,
y pasó de vender entre 50 a 100 millones de pesos, tiene que pagar 260.000 pesos de impuestos a los residuos sólidos. Y la única cosa que bota la cafeterita es la servilleta y la fundita, que como no recogen basura por aquí, me la tengo que llevar yo mismo a botar en otro sitio. Fíjate este escenario que te acabo de poner en la cafetería, pero tú lo extrapolas a cualquier negocio, pequeño, mediano, grande. Fíjate que he visto mucha gente quejarse por el pago de bonificación. Hemos visto protestas, he visto mucha gente. Y recuerdo que en estos días alguien me comentaba, una persona conocida de un lugar donde yo voy, se quejaba. Yo llegué y escuché el murmullo de los empleados quejándose de que lo que le dieron fue chele. Yo dije, pero mire, algo importante, la bonificación es el resultado de los beneficios que obtuvo la empresa. Si la empresa tuvo unos beneficios muy bajos, no tiene mucho que repartir. Es decir, una de las empresas por el librito. Si no tuvo beneficio, no tiene que repartir. Si los beneficios fueron bajos, el Estado, la ley establece cuál es la fórmula para tú establecer el pago de esto, que es un porcentaje de las ganancias. Entonces, ojo con esto, el mantenerse vivo como negocio en estos tiempos cada vez se hace más difícil porque tú tienes todos los factores en contra, el gobierno atrás dándote seguimiento para que tú pagues impuestos, pagues esto, pagues lo otro, pero el gobierno te aporta muy poco. Y es importante que estemos en cuenta. Estamos en momentos en donde lo importante es tú mantenerte, crecer, vender más, tener ganancias, pero en momentos de crisis, por lo menos, mantenimiento. Que se tiene que apretar los pantalones el dueño del negocio, pero el Estado, que es el socio número uno de todo negocio, porque es el que primero que cobra, también tiene que apretarse un poco la correa para que ayude a que los negocios se mantengan. Porque si pasa lo que estamos viendo aquí y estamos viendo en muchos lugares del mundo, vamos a ver más negocios cerrados, más negocios sin operaciones, más gente sin trabajo, y eso no creo que sea lo que nos convenga a ninguno. Víctor, y además que hay muchos negocios que se van a deslizar hacia la informalidad. Claro, porque en el ejemplo que te acabo de poner, lo que más nos conviene a nosotros en nuestra hipotética cafetería es vender informal. Cerramos eso, no pagamos impuestos y ponemos un carrito a la informalidad y al carrito de la va a caer atrás. Y es lo que está pasando. ¿Queremos la informalidad? Yo no estoy de acuerdo con la informalidad. Yo estoy de acuerdo que todo el mundo opere bien, pero que el Estado también apoye, que los empresarios hagamos lo que tenemos que hacer para mantener los negocios parando y que todos los que competimos en un sector, desde el que vende jugo, el que tiene una farmacia, una tienda de ropa, operemos bajo las mismas reglas. Porque si todos operamos bajo las mismas reglas, podemos competir en igualdad de condiciones. Pero yo no puedo competir contigo con un carro de carrera de Fórmula 1 y yo lo que ando es en una pasola. No vamos a competir en igualdad de condiciones. No es, moraleja, estamos en tiempos difíciles, estamos en momentos en donde tenemos que poder operar en la mejor forma posible, tomar las medidas de control. En los casos que es posible, hay que hacer ajustes en los precios, en los gastos, en aquellos casos donde yo puedo jugar con las variables de gasto fijo y costo, hacer los ajustes, porque lo importante es mantenernos, salir de este momento difícil que no se vive solamente aquí, sino en el mundo, para seguir avanzando con nuestro negocio. Alfredo, con esto me despido por hoy. Hasta una próxima consulta de negocios. Muchas gracias, Víctor, por tu participación. Hasta luego. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Señor Don Irving Vargas, bienvenido. De aquí reportando desde la Casa Blanca, de la Casa Blanca que está aquí en el Mirador Sur. Sí. Sí, Spirit Airlines, Alfredo, le quedan muy pocas horas de vida. La Spirit Aviation está poniendo fin a las operaciones después que esta aerolínea haya sufrido muchísimos problemas económicos, y ahora el peso de los combustibles, el peso del precio de los combustibles, que tú sabes que se ha complicado bastante la cosa,
le ha dado el empuje final. Entonces, había un rescate gubernamental que se había ofrecido, que Trump le había prometido. Entonces, todos los vuelos de Spirit han sido cancelados y se ha aconsejado a los pasajeros que no acudan al aeropuerto. O sea, aquí en el país, no vayan al aeropuerto, porque la aerolínea no logró el acuerdo de financiación con la administración Trump y mantener el negocio requería cientos de millones de dólares adicionales de liquidez que Spirit simplemente no tiene. El gobierno había estado considerando darle 500 millones a cambio de garantías para comprar hasta el 90% de la aerolínea de una vez que saliera de la quiebra. Pero los principales acreedores no aceptaron el acuerdo y el secretario de Transporte, Sam Duffy, ya anunció las medidas de apoyo a los titulares de billetes y a los empleados. Dijo que varias compañías aéreas, entre ellas United, Delta, Southwest Airlines, JetBlue, acordaron eh, reducir las tarifas para los clientes de Spirit afectados por el cierre. O sea que ellos se van a distribuir los clientes que hayan quedado de este fracaso. Los mayores centros de operaciones de Spirit eran Fort Lauderdale, Orlando en la Florida y Las Vegas. Llevaba varios años pasando apuros, pero sus problemas se vieron agravados por la subida de precios de combustible para los aviones provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. O sea que ese es uno De las de víctimas. los de las víctimas de este conflicto. Por otro lado, los fabricantes de automóviles alemanes están en el punto de la mira del último ataque arancelario de Trump. Las acciones de estas empresas cayeron hoy lunes tras la decisión del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles eh, a los automóviles europeos importados del 15 al 25%. Yo no entiendo porque allá le dijeron que él no podía estar subiendo de precio, ni está poniendo aranceles. Pero, ¿qué te digo? Bueno, Él es Trump. él es Trump. El índice paneuropeo de automóviles bajó un 2,3%. Las acciones de Porsche, BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen cayeron entre un 2 y un 3%. Trump dice que la Unión Europea no había cumplido su acuerdo alcanzado entre Washington y Bruselas el año pasado. Todo eso, Alfredo, fue porque no lo apoyaron con la guerra de Irán. Esas son las consecuencias. Tú sabes qué es lo que se esconde detrás del acuerdo de Europa, Irving. Ujú. Ajá. Mira, Europa no tiene armas para ir a la guerra, pero tiene hombres. Ujú. Estados Unidos tiene armas, pero no quiere exponer sus hombres. Ujú. Entonces, una guerra de pie sobre el terreno, que es lo que se dice que podría variar la guerra, quizás, porque la guerra aérea que ellos han desarrollado no le va a dar la victoria a Norteamérica. Quizás se meten en el terreno, sea una guerra larga, pero pueden ganar Vargas, pero va a dejar muchos muertos. Y Eh, entonces, eso es lo que no quieren los Trump. Ellos quieren que nosotros contribuyan con los cadáveres. claro. Pero ya el sector automovilístico alemán había sufrido con la desaceleración del crecimiento global, la menor demanda en China, o sea, de sus fábricas en China. Solo Volkswagen, que incluye Audi y Porsche, sufrió un impacto de 4.000 millones de euros debido a los aranceles estadounidenses en el 2025. Volvo Cars de Suecia, las acciones cayeron un 0,2%. Y Trump utilizó con frecuencia las amenazas arancelarias como táctica de negociación, pero no siempre las aplicó. JetBlue y Frontier suben a medida de que Spirit se abre espacio eh, ¿qué te digo? Para salir del mercado. Ambas aerolíneas se han apreciado ayer lunes por la salida de Spirit Airlines y las acciones de JetBlue subieron cerca de un 3%, Frontier un 6%. Sí, Eh, van a ocupar esa frecuencia que deja claro, el vacío de Speed.
Claro, claro, claro. Spirit tenía programado 4.119 vuelos nacionales entre el 1 y el 15 de mayo. O sea que hay 809.638 asientos que no, o sea, todavía no saben dónde van a sentar la gente. Entonces hay que ubicar esos asientos. Y también hay que sacar los números porque la gasolina cuesta el doble, nada más y nada menos que el Ahora, al día de hoy. exactamente. Ok. JetBlue también estuvo ganando terreno con rutas superpuestas entre los viajeros que optan por vuelos de mayor categoría con el objetivo de convertir a Fort Lauderdale en su tercer centro de operaciones principal, después del aeropuerto Kennedy de Nueva York y el Logan de Boston. Consideran que la alianza de Blue Sky entre United y JetBlue es la mejor posicionada para captar los ingresos de Spirit a largo plazo. Sigo y Warren Buffett deja el proyecto de Berkshire, ahora está en control de Greg Abel. Pero la gente no, óyeme, esto es un negocio de personas. Desde que él dijo que se iba a retirar, automáticamente la empresa comenzó a depreciarse, aunque la estaba dejando en manos muy capaces y quizás en la persona indicada, pero Berkshire Hathaway de Omaha, Nebraska, los accionistas, eh, en cierta manera sienten la salida de este señor que ya no puede más porque tiene 90 y qué sé yo cuántos años. En la carrera de 5K, decenas de miles de inversionistas afines y aficionados de Berkshire están en la mayor reunión de accionistas del mundo corporativo estadounidense y Warren Buffett estará allí, pero no por primera vez en 60 años. El foco no será suyo. El fin de semana es el primero desde que el Oracle de Omaha entregó las riendas al CEO de Berkshire, Greg Abel, quien va a dirigir la reunión anual el sábado. Buffett sigue siendo el presidente y planea escuchar, pero sentado desde el público. Abel es reconocido por sus habilidades de gestión, su compromiso con la cultura de Berkshire, y la compañía ha rendido muy por debajo del Standard & Poor's 500 desde que Buffett anunció inesperadamente su retiro el año pasado. Berkshire ha caído un 12% y el índice de Standard & Poor's ha subido un 25%. O sea que el problema no es el mercado, es la credibilidad en la nueva gestión. Sí, Hace un año, es difícil de reemplazar eso. que es el problema, los relevos, Alfredo, es un tema recurrente. Y aquí en República Dominicana es dramático el tema del relevo, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no se puede mencionar ni hablar nada de eso porque la epidermis es tan, óyeme, la piel aquí, tú mencionas un apellido y ya tú sabes. Ahí estaba Alfredo diciendo No que lo dijo. nuevo, ¿eh? ¿Tú oíste lo que dijo fulano? Sí, tú viste que los ¿Quién le hijos estará míos no, pagando? y que los hijos míos no sirven para nada y que no van a echar para adelante el negocio. Pero eso no es porque lo diga Alfredo, lo diga nadie. Esa es una realidad de que ya es una ley de corporativa que la primera generación es la que hace el dinero, la segunda trata de mantener el negocio, pero la tercera acaba con el negocio. Sí, cuando son empresas familiares, eso es, llegan hasta la tercera generación. Imagínate, no, no, y óyeme, son muy raras, hay excepciones, porque no podemos ser No, no, las tampoco. excepciones confirman las reglas. Ujú. Hay Pero excepciones. ahí viene el asunto, Irving, de poner a los presuntos herederos a meterlo en el negocio de temprano y darle exposición para que el nombre se vaya haciendo familiar y la transición no sea tan brusca o tan... Todavía yo no conozco un espermatozoide que se mande a un laboratorio y diga, mira, yo quiero un contable, me administre mi empresa. Este tiene que ser administrador y este tiene que ser el tipo que genere los negocios, la venta
que haga las relaciones de la empresa. Y este espermatozoide del CEO, o sea, todavía yo no conozco que ni la inteligencia artificial ni la robótica puedan solucionar ese problema. No, no, pero Irving, tú lo dices de forma muy tremenda, pero tú puedes entrenar a la gente. Ya hay protocolos para saber para qué da cada quien, ¿eh? Pero Alfredo, esta generación lo que está es por disfrutar. Pero no No lo veo quieren mal. trabajar. Oye, no quieren trabajar, quieren estar desde su casa, mirando el negocio a través de una cámara. Y desde su casa, a través de una cámara, quieren dar órdenes y que la tecnología les resuelva el problema de estar sacrificados ahí. ¿Me Bueno, entiendes? si ese es el pronóstico, entonces veremos cambios muy bruscos. Muy brusco. Bueno, ese ejemplo de Omaha, de Berkshire, es un excelente ejemplo, donde Y en estos casos son relevos estructurados, porque esas son compañías que están en bolsa, que no es de que el hijo de fulano ni perencejo, no, eso es algo no, no, sobre no, cadáver. no, que se supone que es un tipo que viene preparándose desde hace años para esa posición. Sí, 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 sí. Y no es ni siquiera ni ente ni pariente, ni tampoco Nada. tuvo en la probeta con los espermatozoides de este señor, de Warren Buffett. Porque volvemos a lo mismo. Warren Buffett le hubiera encantado clonar su, su persona, es decir, tener un líder empresarial que tuviese las características. Eso no todavía, óyeme, la genética no ha resuelto ese problema. ¿Oíste? Porque es que una persona es el resultado de muchas cosas. De muchas cosas. Y si no pasa trabajo, si no viene construyendo piedra sobre piedra Imagínate, imagínate tú, un tipo de tercera generación que no sabe lo que es dificultad, que todo, nada más tiene que pensar, lo tiene ahí. Entonces, él cree que todo es así, de que nada más tiene que desearlo. No sabe lo que es sufrir, esforzarse. No, 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 no. Él dice, mira, mi rol aquí es saber gastar el dinero. Exacto. Mi Y papá, eso yo, mi abuelo me trajo, me hizo para que yo gozara esta vida. y me entrenaron muy bien para gastar el dinero. Y eso fue lo que yo aprendí y eso es lo que yo voy a ejercer. Mira, Apple dice que su negocio sigue siendo el iPhone y que este año, en una buena parte de la conversación tecnológica, ha girado alrededor de la inteligencia artificial. Apple volvió a recordar al mercado que su negocio depende en gran medida de una maquinaria más clásica, de la venta de dispositivos. Eso es un riesgo, Alfredo, ¿eh? Un riesgo muy grande, porque la venta de dispositivos ya no es como era antes. La compañía tuvo ingresos por 111.200 millones de dólares en su segundo trimestre del 2026. Avanzaron un 17%. Apple presentó estos resultados como el mejor trimestre de marzo en ingresos. Tuvo su mejor trimestre, dice Tim Cook, CEO de Apple, quien se atribuyó el desempeño a un crecimiento de doble dígito en todos los segmentos geográficos y a la demanda en línea del iPhone 17, otro récord de servicio. También los productos como el iPhone 17e y el iPad Air con chip M4 y la MacBook Neo. El centro de la narrativa no fue la promesa futurista, sino la fortaleza de la línea de productos actual. O sea, no hay claramente un futuro para Apple promisorio. Va a depender de lo que ellos puedan gestionar de ahora en adelante. Ellos Irving, generan ¿cuál es el mayor mercado para iPhone? ¿Dónde que está? o en China, ¿Tú te imaginas? en China, Es una variable peligrosa. o pero imagínate, la China, Apple reportó 20.497 millones de dólares contra 16.000 millones del año anterior, creció un 28%. Sí. O sea, la compañía anunció un aumento de un 4% en el dividendo trimestral y autorizó un nuevo programa de recompra de acciones de 100.000 millones de dólares. ¿Tú sabes, Irving, que hay un asunto, hay una falsa tesis de que China es el mercado del mundo, la fábrica del mundo.
Ya China no es así. Y en China están compitiendo todas las marcas. Ya no es el producto chino, no. Productos, son marcas europeas, asiáticas, americanas, que compiten en China. Claro, 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 sí, porque realmente China se ha convertido en un mercado que ha desarrollado una clase media que nunca existió y que ahora, a raíz de todas estas corporaciones establecerse allá y generar una serie de profesionales, técnicos, tecnólogos que tienen un estatus dentro de la sociedad y que producen mucho dinero, esa gente se ha convertido en yo te diría, en un eslabón entre la clase muy pobre obrera y entre la clase dirigencial, los empresarios. O sea que tenemos básicamente tres diferentes tipos de consumidores a considerar. Eh, Otra noticia ya para irme Perdón, no, despidiendo. Irving, y no, Irving, Bueno, o me despedí. un elemento que no se puede prever. Eh, Hay un impacto en la circulación del dinero en China, pero ¿y el que se va por beneficio? ¿Cómo ¿A cuánto así? monta? ¿Cómo así? O sea, la compañía tiene beneficios. ¿Y esas utilidades para dónde van? Bueno, esa es una buena pregunta porque yo entiendo que China ha invertido mucho dinero fuera de su territorio, ¿eh? Sí, no, pero ese es China. Estamos hablando del inversionista extranjero que tiene grandes utilidades, por ejemplo, iPhone. Ah, no, eso Esas se queda. utilidades que tiene, ¿para dónde van? Bueno, hay unos paraísos fiscales que ellos se han. Ah, perdón, perdón. Cambio fuera. Que Dubái no está bien. Págame por aquí, no, pero que esas son las ventas de allá, no, pero págame por aquí. Sí, sí, sí. Entonces, tú sabes que en China hay mucho de manejo de efectivo, manejo de cash, y de hecho los negocios aquí que hacen los chinos, Alfredo, a propósito de que son empresarios del gobierno chino que están aquí, todo se maneja en efectivo. Ahorita estaba yo hablando con unos empresarios chinos que están aquí desarrollando unos proyectos inmobiliarios enormes y todo lo pagan en efectivo. Tú verás el lío que se va a armar en China, porque están montando un proyecto de persecución de manejo de recursos que le va a dar en la madre. Pero una cosa grande. Ayer estaba yo viendo una entrevista sobre eso, y es lo que está implementando el gobierno chino para perseguir la corrupción Sí, eso va a venir tarde o temprano porque es una necesidad del gobierno. mundial. No, es mundial, es una cuestión mundial. Sí, los gobiernos están detrás de eso. Sí. Quieren financiar sus déficits, precisamente cayéndole atrás a todo eso. Don Alfredo, me pasé de tiempo. Bueno, será otro día que me lo paguen. Nos Bye bye. vemos pasado Hasta luego. mañana. Muchas Chao. gracias por tu participación. Ok. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias la sintonía. Espero que ustedes estén preparados para reengancharnos en el próximo programa. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, le da las gracias y los invita a mantenerse ahí para que nos encontremos en la próxima transmisión. Hasta luego.